Todo empezó con frío y con un diario. Imagina estar atrapada en un lugar donde los días son todos iguales, donde el frío te cala los huesos y el silencio te retumba en el pecho, y donde lo único que puedes hacer para no enloquecer es escribir. Así arranca esta historia, con Abigail, una mujer joven, seria y con una mirada triste que parece haberlo perdido todo, aunque sigue en pie. Vive en una granja remota con su esposo Dyer, un hombre correcto, callado y tan emocional como una piedra húmeda. Han sufrido una pérdida terrible. Su hija pequeña murió por fiebre y desde entonces ya no hablan, no ríen, no viven, solo existen. Abigail lleva un diario. En él no solo apunta cosas del clima, sino también pequeñas confesiones que no puede decir en voz alta, sobre cómo se siente sola, cómo el mundo parece gris y cómo a veces le gustaría desaparecer. Y en ese contexto, en medio de esa vida que no es vida, llega ella, Tallis, una nueva vecina, rubia, con los ojos encendidos, espontánea, sonriente, un terremoto en vestido. Llega montada a caballo, acompañada por su marido, Finney, un hombre rudo, un poco áspero, y desde el primer momento en que se miran, Abigail despierta. No lo entiende al principio, solo siente algo, una curiosidad, una chispa, como si por primera vez en mucho tiempo alguien hubiera abierto una ventana en una casa cerrada desde hace años. Tallis viene a visitar, trae frutas, flores, comentarios espontáneos, habla sin filtros, ríe sin permiso. Y eso para Abigail es como escuchar una canción en medio del desierto. No hablamos todavía de romance, ni de grandes declaraciones. Hablamos de esa sensación que todos hemos tenido alguna vez, cuando conoces a alguien y sin saber por qué, te cambia la temperatura del cuerpo. Dyer, el esposo de Abigail, no presta demasiada atención. Está ocupado con las cuentas, la cosecha y su forma mecánica de sobrevivir, pero Abigail empieza a esperar esas visitas, a mirar el reloj, a preparar un té de más, a escribir con una letra distinta en su diario, porque la presencia de Tallis no solo le da compañía, le da color, y entonces, como si el destino quisiera agitar aún más la historia, una nevada brutal cubre el paisaje. Durante días están aislados. El frío es insoportable. El techo gotea, la comida escasea. Y es en ese encierro, mientras el mundo parece detenido, cuando Abigail se da cuenta, no extraña la primavera, no extraña los días largos, extraña a Tallis, y cuando por fin la nieve se derrite y Tallis vuelve a aparecer en la granja, esa sonrisa, ese cruce de miradas, ya no es solo cortesía, es un lenguaje secreto, y está a punto de escribirse la historia que nadie se atrevió a contar en voz alta. La nieve se derrite, las visitas vuelven, pero ya no son lo mismo, porque ahora hay una tensión en el aire, una corriente invisible entre Abigail y Tallis, que ni el viento helado puede apagar. No se tocan, no se dicen nada fuera de lugar, pero cada vez que están juntas, la atmósfera cambia. Tallis empieza a quedarse más tiempo, a ayudar con pequeñas tareas, a compartir ideas, anécdotas, hasta risas. Y Abigail, que antes escribía sobre el clima y los animales, ahora llena páginas enteras sobre los gestos de Tallis, sobre cómo sostiene la taza, cómo levanta la ceja al bromear, cómo la hace sentir vista por primera vez en años. Una tarde, están en la cocina. Tallis se quita los guantes con un gesto lento, como si supiera que Abigail la está observando. Y en medio de una conversación sobre pasteles y conservas, le lanza una frase al aire. Nunca había conocido a alguien con quien me sintiera tan cómoda. Y eso, dicho así, sin aspavientos, le revuelve todo el pecho a Abigail. Porque no es lo que dijo, es cómo lo dijo. Con una mirada que dura un segundo más de lo debido, con una sonrisa que no necesita explicaciones. A partir de ahí, las cosas se aceleran, pero en silencio. Tallis pasa días enteros en la granja, se inventan excusas para pasar tiempo solas, una flor que hay que plantar, una receta que hay que probar, una tela que necesita coserse, y cada actividad se convierte en un ritual. Un juego de tensión dulce, de cercanía contenida,
como si las dos supieran perfectamente hacia dónde van, pero quisieran saborearlo paso a paso. Y lo más potente es que no hay diálogos directos sobre sus sentimientos, no hay confesiones, ni promesas, ni te quiero al oído, solo una complicidad absoluta, un lenguaje hecho de miradas, silencios y pequeños roces que parecen casuales, pero no lo son. Dyer empieza a notarlo, no porque lo vea, sino porque lo siente. Llega a casa y encuentra a Abigail más animada, más viva, más habladora, y eso, en una vida gris como la suya, es tan raro que se convierte en sospechoso, pero no dice nada, no todavía. Mientras tanto, Finney también empieza a levantar la ceja. No le gusta que Talis pase tanto tiempo fuera, que sonría más, que no necesite su presencia para estar bien, y en esa época eso era impensable. Una mujer debía vivir para su marido, no tener secretos, no tener sueños propios, y Talis estaba rompiendo las reglas, una a una, con cada visita, con cada sonrisa. Entonces, una tarde, pasa algo que lo cambia todo. Están en el bosque, caminando solas, las ramas crujen bajo sus botas, y de pronto, sin decir una palabra, Talis toma la mano de Abigail. Así, como si fuera lo más natural del mundo, como si no vivieran en 1856, como si nadie pudiera castigarlas por ello. Y Abigail no la suelta, ni un segundo, ese pequeño gesto, esa mano entrelazada en mitad del bosque. Fue la primera vez que dejaron de fingir, pero lo más peligroso de dejarse llevar es que alguien siempre está mirando. La mano entrelazada en el bosque marcó un antes y un después. Después de eso, ya no hay marcha atrás. No pueden volver a disimular, no quieren. Los encuentros son más íntimos, las visitas más frecuentes, las excusas más descaradas. Abigail empieza a planificar su día en torno a la llegada de Talis. Le deja flores secas envueltas en papel, pequeños mensajes escondidos en frascos. ¿Y Talis? Responde, con abrazos que duran demasiado, con miradas que, si fueran cuchillas, cortarían la distancia en dos. Pero el mundo no es tonto, y tampoco es amable. Una tarde, Finney llega a la casa de Abigail sin avisar. Ve a su esposa salir, radiante, con el pelo suelto y las mejillas encendidas. Sabe perfectamente qué está pasando, no necesita pruebas, y esa noche, en su casa, Talis paga el precio de su libertad con gritos y silencio. Nada se muestra en pantalla, pero se siente la tensión, la violencia muda, el miedo. Mientras tanto, Dyer le pregunta a Abigail algo simple. ¿Estás feliz últimamente? Y ella no sabe qué contestar, porque sí, lo está, pero no por él. Y en ese silencio incómodo, Dyer entiende más de lo que dice. No necesita nombres, solo le basta ver que su esposa ha vuelto a mirar por la ventana con esperanza, y no por él, sino por alguien más. La sociedad también murmura, los vecinos observan, las visitas frecuentes, las ausencias de Finney, las risas demasiado cómplices. Y en un pueblo donde todos conocen a todos, el chisme es más rápido que el viento. Abigail lo anota en su diario. Ya no siento miedo, solo pena, de que todo esto tenga fecha de caducidad. Porque aunque quieran aferrarse al momento, ambas saben que el reloj corre en su contra. Entonces ocurre un giro inesperado. Talis deja de venir. Días. Luego, semanas. Ni una carta, ni una nota, nada. Abigail se descompone. La ves recorrer la granja sin rumbo. Buscar entre las hojas como si pudiese encontrar respuestas en el viento. Y una tarde, en plena tormenta, toma el abrigo y se lanza al camino, a pie, bajo la lluvia, con barro hasta los tobillos. Llega a la casa de Talis, golpea la puerta con el alma en la mano, y ahí aparece Finney, con una cara que no anuncia nada bueno. Talis no está, o eso dice, no puede verla, no puede hablar con ella. Y cierra la puerta sin más. Pero desde una ventana, Abigail cree ver una silueta, un rostro entre las cortinas, una mirada que dura menos de un segundo. ¿Era ella? ¿La están ocultando? ¿La están castigando? ¿O fue Talis quien eligió desaparecer?
Lo que está claro es que después de ese día, Abigail ya no volvió a ser la misma, y cuando Talis finalmente vuelve a aparecer, el destino ya tiene otras reglas. Pasan semanas, el invierno se rinde por fin. Las flores tímidas asoman en los bordes del campo, pero en el pecho de Abigail no brota nada. Solo queda una espera muda y una página en blanco, hasta que un día, casi como un sueño, Talis aparece en el camino. No avisa, no golpea la puerta, simplemente está ahí, de pie, con el cabello algo más corto y los ojos llenos de algo que no se atreve a decir en voz alta. Abigail se congela. Es ese tipo de reencuentro en el que el alma llega antes que el cuerpo, donde no sabes si correr, gritar o llorar, pero no hace falta hacer nada, porque cuando se miran todo lo que no dijeron en cartas, se dice en silencio. Talis da un paso al frente y Abigail no retrocede. Conversan, pero la conversación no es la importante, lo importante es el gesto. Talis la toma de la mano, como la primera vez en el bosque. Solo que ahora no hay nieve, no hay frío, solo están ellas dos y una despedida que flota en el aire como un secreto que duele. Talis cuenta que su ausencia fue obligada. Finney la alejó, le prohibió regresar, pero nunca dejó de pensar en ella, en su risa, en sus manos, en lo que compartieron más allá de lo permitido, y aún sabiendo que no tiene mucho tiempo, decide regresar, para verla, para estar, para cerrar el ciclo con un abrazo o con un «te extrañé» que nunca nadie les dejará decir en voz alta. Esa noche no hay pasión, ni promesas, ni rebeldías. Hay calma, hay manos entrelazadas bajo la mesa y un susurro que parece decir «estos somos, aunque no nos dejen serlo». Pero a veces, cuando uno intenta sostener el amor en un mundo que no está hecho para él, el amor se vuelve un espejo de lo que pudo haber sido. Y cuando el amanecer llega, con él viene la elección final. Amanece. El cielo está cubierto de ese gris blanquecino que no promete tormenta, pero tampoco sol. Talis se levanta antes que Abigail. Camina por la casa en silencio, mirando cada objeto, cada rincón. Como quien memoriza un lugar por última vez, en la mesa deja algo. Un pequeño cuaderno. No lleva su nombre, pero sí palabras. Muchas, demasiadas. Cuando Abigail se despierta, Talis ya no está. Solo queda el cuaderno y la ausencia. Lo abre. Página tras página, se encuentra con recuerdos escritos, poemas dedicados y reflexiones que son casi confesiones. Talis no se fue sin dejar huella. Dejó lo único que podía dejar, su versión del amor, su forma de decir «te amé», sin decirlo en voz alta. Los días siguientes son lentos. Dyer intenta acercarse, pero Abigail ya está lejos, aunque esté ahí físicamente. Ella se ha refugiado en las palabras, en lo que escribieron juntas, en lo que jamás pudieron vivir. Porque a veces la historia más intensa de tu vida no se cuenta en años, sino en miradas, en silencios, en lo que no se dijo, pero se sintió. Tiempo después, Dyer, en un intento torpe de consuelo, le propone a Abigail dejar la granja, buscar un lugar nuevo. Ella solo responde con una sonrisa triste. No necesita otro lugar. Ya lo encontró. Estuvo ahí, con Talis, aunque haya durado tan poco. Y eso es suficiente. La película cierra con una imagen simple, pero demoledora. Abigail sentada bajo un árbol, escribiendo, ya no como quien se refugia en el papel, sino como quien abraza la vida, aunque esté rota. Porque entendió algo que pocos entienden, que hay historias que nacen para no tener final feliz. Pero eso no las hace menos hermosas, y así termina The World to Come, una historia donde el amor florece en medio del hielo, donde los silencios dicen más que los besos, y donde dos mujeres se encontraron en un mundo que no sabía qué hacer con tanto fuego escondido. Si esta historia te tocó, aunque sea un poquito el corazón, suscríbete a Cine con Contacto, donde nos gustan los romances prohibidos, los finales agridulces y los secretos que solo se cuentan entre amigas. Y dime en los comentarios, ¿crees que Talis hizo bien en volver solo para irse otra vez?
Nos vemos en el próximo salseo cinematográfico. Y recuerda, el amor no siempre gana, pero cuando es real, ni el tiempo lo borra.